nuevo disco de el legendario vocalista Sammy Hagar, nuevo disco solista, carrera que retomó el señor Sammy Hagar en esta década de los 20s, acompañándose de una banda que ha titulado The Circle, formada por el inseparable Michael Anthony, que desde que se conocieron en Van Halen ya no se han separado, el baterista Jason Bonham, sí, el hijo del legendario John Bonzo Bonham, baterista de los Led Zeppelin, y el guitarrista Vic Johnson. Dice Sammy Hagar que decidió nombrar a la banda The Circle porque de alguna forma engloba o reúne o hace cumplir un ciclo de cosas que han sido importantes musicalmente para él. Habla, por ejemplo, de Jason Bonham, hijo de John Bonham, de los Led Zeppelin. Habla Sammy Hagar habla de los Led Zeppelin como una de las influencias más importantes de su vida. Después habla de Michael Anthony como uno de los como parte de otra etapa importante de su vida, su etapa con los Van Halen, luego de la salida de David Lee Roth en 1984. Y bueno, Vic Johnson ya es un guitarrista con el que ha retomado poco a poco Sammy Hagar su carrera solista, así que lo integra al grupo. Ya anteriormente produjeron un disco, Space Sideways, muy buen disco, pero en el que el concepto de solista de Hagar aún estaba, digamos que en estado embriónico, aún estaba viendo de qué manera iba a retomar su carrera solista. Y después llega un disco de sesiones del año pasado durante la pandemia. Así que este disco Crazy Times, que acaba de publicar hace unos días, es un disco post pandemia. Es uno de los discos realmente post pandemia que suenan como tal, suenan otra vez libres, suenan otra vez enfocados, suenan otra vez vigorosos. Y creo que eso es parte de lo que se ha estado disfrutando en septiembre con estos discos ya realmente post pandemia. Por otro lado, Sammy Hagar ha estado experimentando una especie de renacimiento gracias a su participación en el disco The Sick, the Dying and the Dead de los Megadeth, en el cual participa Hagar con el tema This Planet's on Fire, un tema original de su carrera solista original a finales de los 70s, principios de los 80s, y participa ahí en el tema junto a Dave Mustaine. La canción es espectacular, a mi gusto es de lo mejor de este disco de Megadeth, muy buen disco, muy recomendable. Y bueno, sorprende que Dave Mustaine tome a Hagar para este tema, que tome un tema aparentemente pues ya olvidado, pero que es de lo mejorcito de la carrera solista de Hagar, un buen disco. Y bueno, esto le da impulso, le da la pauta a Sammy Hagar para lanzar su disco Crazy Times, un disco al que Hagar ha apostado para que se convierta en el disco definitivo de la carrera solista de Sammy Hagar, aunque algunos dirán que el disco cuando sacó Can't Drive 55 es su disco VO2, o no recuerdo cómo se llamaba el disco, es de los 80s, donde viene precisamente Can't Drive 55. Muchos dirán que es el disco definitivo de Sammy Hagar. Bueno, así de ambicioso se presenta Sammy Hagar para este Crazy Times, como les digo, acompañado de The Circle y con el productor Dave Cobb, un productor dedicado principalmente a música country, que viene a darle un buen sonido, la verdad. Creo que las producciones de música country son bastante interesantes, son bastante detalladas en su sonido, en su resonancia, y pienso que es lo que Hagar estaba buscando realmente
para este disco. El poder detallar el sonido. Está muy enfocado a las guitarras. Debo señalar que pierde un poco Jason Bonham. Pierde un poco el sonido en la mezcla. Obviamente la voz de Haggard es brutal. Hace un trabajo espectacular en la voz a pesar de sus ya 74 o 75 años. El señor está en mejor forma que nunca, vocalmente hablando, en el tema de las guitarras. Y obviamente las guitarras son un elemento muy importante junto con la voz de este disco, Crazy Times. Un disco que pudiéramos decir hasta cierto punto es un disco conceptual. Es un disco post-pandemia, es un disco que habla de esta liberación, de estos tiempos difíciles, de estos tiempos locos, como los pudiera definir de alguna forma Sammy Hagar. Para los que no sepan quién es Sammy Hagar, bueno, pues fue el vocalista original de la legendaria banda Monrose. Grabaron por ahí un disco debut y un segundo disco en el 72 y 73, si no me equivoco, junto con el guitarrista Ronnie Monrose, veterano de la Edgar Winter Band, veterano de tocar por ahí con el señor Van Morrison. Y bueno, Monrose decide hacer su propia banda, decide hacer una banda que investigue el territorio entre el mundo del hard rock y del naciente heavy metal. De ahí nace el disco debut de los Monrose. Sammy Hagar, un completo desconocido. La banda consigue tener un sonido diferente, producidos por Ted Templeman, productor, y el disco se convertiría en un ícono del hard rock heavy metal de los 70s. Sería una poderosa influencia en las bandas californianas de finales de los 70s, principios de los 80s. Estamos hablando de Van Halen, estamos hablando de Quiet Riot, estamos hablando de los Rat y de los Motley Crue, bandas que veían a Monrose como el ejemplo a seguir. Y no solo eso, Monrose se convertiría en una influencia importante para bandas inglesas de la llamada nueva ola de metal inglés, como lo serían los Iron Maiden, los Def Leppard, los Diamond Head, los Raven. Todos ellos verían a Monrose como un ejemplo a seguir, como una gran influencia, a pesar de que el disco se adelantó a su época. Algo que hace muy seguido, la verdad, Warner Bros. Saca discos fuera de época, adelantados. Y bueno, en el caso de Monrose no había un mercado aún para esta música, y eso definitivamente afectó a la banda. Sacan 2 discos en los que participa Hagar, muy buenos, pero con poca respuesta comercial, por así decirlo, por decirlo de alguna forma. Hay poca repercusión comercial. Sin embargo, el disco se convertiría en una gran influencia, como les digo, para futuras bandas de hard rock y heavy metal de los 80s. Y después se separa Sammy Hagar, deja la banda. Monrose haría todavía un par de discos muy buenos, después formaría otras bandas, etc. Pero en particular Sammy Hagar seguiría una carrera solista. Se dice que cuando Ted Templeman toma bajo su resguardo a Mammoth, quería originalmente a Hagar como vocalista. Se mantiene David Lee Roth afortunadamente, y en el 78 debuta Van Halen con su disco debut, que es un hitazo. Finalmente llega ya cuando ese sonido que había descubierto Ronnie Monrose y Sammy Hagar ya estaba consolidado, así que llega en el momento justo y aprovecha obviamente los tiempos y las circunstancias. Hagar dispara o detona una carrera solista con muy buenos discos, aunque no con muy buenos músicos, no con muy buenos productores. Sin embargo, consigue una carrera bastante decente a nivel solista, bastante interesante, bastante que llamaría la atención de muchos músicos, sobre todo, si no bien del gran público. Y sobre todo, como les digo, produciría algunos hits interesantes. Ya en los 80 se convertiría en una leyenda, en un ícono.
el señor Sammy Hagar, del rock, sobre todo del rock allá en la costa oeste. Llegaría el día en que sale el señor David Lee Roth de Van Halen en 1984 y empieza a buscar Van Halen. Bueno, David Lee Roth hace su carrera solista, lanza el Eat 'Em and Smile de la mano de Steve Vai, Billy Sheehan y el baterista Greg Bissonette. Sacan un discazo al nivel de lo mejor de Van Halen, definitivamente hay que admitirlo. Y Van Halen decide retomar su carrera, deciden buscar vocalista. Un día va Eddie Van Halen con el mecánico a arreglar su auto de lujo y el mecánico es quien le sugiere buscar a Sammy Hagar. Le toman la palabra y bueno, Sammy Hagar regresa, o más bien dicho, Sammy Hagar se reúne con los Van Halen. Le cuesta mucho, diría Sammy Hagar, gano más como solista que en un grupo. Pero bueno, le echa ganas, se anima, entra y publican varios discos muy buenos, en lo particular el 5150, el OU812, el For Lawful Carnal Knowledge. Me parecen discos espectaculares. Obviamente es un estilo diferente, algunos dirían Van Hagar en lugar de Van Halen, pero valen mucho la pena los discos, es un sonido diferente. Son unos Van Halen tratando de redescubrirse, de redefinirse, de reinventarse, y la verdad es que lo hacen muy muy bien. Obviamente cambiarían los tiempos, el sonido de Van Halen no se actualizaría ya de la forma de vida. Surgen bandas como Metallica, surgen bandas como las bandas de rock alternativo, y pues todo esto afecta al mundo del hard rock. Obviamente el hard rock evoluciona de forma, da un salto cuántico que muchas bandas no alcanzan a seguir, entre ellas, hay que decirlo, Van Halen, obviamente. Así que en alguna forma, en algún momento deciden separarse. Sammy Hagar se vuelve compañero inseparable de Michael Anthony, el bajista de Van Halen. Los Van Halen buscan a Gary Cherone de Extreme, de la banda Extreme, los que cantaban ese de More Than Words, y grabaron un disco que no es malo, pero pues ya definitivamente no es Van Halen y no encuentra un lugar ya en el mercado de la música alternativa de los 90s. Sammy Hagar se reúne ni más ni menos con Michael Anthony, con Joe Satriani y con el baterista Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, y lanzan el grupo Chicken Food, que lanzan 2 o 3 discos, si mal no recuerdo. La verdad son discos interesantes, la verdad son discos buenos, aunque obviamente les resulta difícil al grupo encontrar un estilo bien definido. Obviamente Hagar trae su onda solista, Michael Anthony su onda de Van Halen, Joe Satriani su onda como shredder, como guitarra solista, y Chad Smith, bueno, Chad Smith siempre se sabe cómo acomodarse. Chad Smith era un baterista de heavy metal. Cuando lo invitan a los Red Hot Chili Peppers, de repente se vuelve parte fundamental del sonido, e incluso reta bastante a Flea como bajista en el tema rítmico. Así que Chad Smith se adapta a todo, y yo creo que el problema con Chicken Food es que eran personalidades que funcionaban de manera muy particular, y eso hizo complicado que la banda cuajara al final, se enfocara, tuviera un sonido propio y fructificara. Además de que, bueno, pues obviamente era un side project. Chad Smith pues, no iba a dejar a los Red Hot Chili Peppers. Joe Satriani no iba a dejar su carrera como guitarra solista. Así que el siguiente paso en la carrera de Sammy Hagar, siempre de la mano de Michael Anthony, claro, fue retomar su carrera solista, pero al parecer tenía muy presente que lo que le falló no puedo decir que le falló, le faltaba, algo le faltaba a su carrera solista, y eso es buenos músicos y buenos productores. Hay que reconocer que el señor Hagar pues es un guitarrista, es un
cantante monumental. Él diría que era muy admirador de Eric Clapton, por eso quiso cantar y tocar la guitarra, y lo hace muy bien ambas cosas. Ayudó sin duda esa guitarra a que Eddie Van Halen se pudiera concentrar en los teclados, en componer, en hacer otras cosas. Entonces la guitarra no la suelta el señor Sammy Hagar, a pesar de que es un vocalista brutal y excepcional. Hay temas, si escuchamos el Crazy Times, en la que entenderemos de dónde viene el sonido de un vocalista que yo admiraba mucho, o que admiré mucho durante los 90s, el señor Chris Cornell de los Soundgarden. Hay mucho de la voz de Sammy Hagar, de la potente voz de Sammy Hagar en Chris Cornell. Pónganle atención, hay algunos temas inclusive muy duros, de guitarra dura, de baterías duras en este Crazy Times, que nos van a dejar muy claro la clase de vocalista, la altura, la estatura, el poder, la potencia de Sammy Hagar como vocalista. Yo creo que esto es importante. Es un disco, no es un disco de heavy metal, no es un disco de hard rock, es un disco de rock bastante moderno, bastante interesante. Tiene de todo, está variado, pero sí tiene un sonido muy novedoso, yo diría. Tiene un sonido moderno, tiene un sonido especial. Yo creo que va a ser importante el disco, va a llamar la atención, va a hacer un parteaguas y va a ser parte, pienso yo, de un sonido nuevo que se está gestando cada vez más. El hard rock está regresando, está tomando la experiencia de lo que pasó en los 90s, cuando se extravió por completo y fue borrado del mapa brutalmente por el llamado grunge y por el rock alternativo. Creo que las lecciones están bien entendidas, están bien aprendidas, y poco a poco este hard rock, heavy metal va a ir surgiendo nuevamente. Ya no va a ser tan preponderante como lo fue en los finales de los 80s, principios de los 90s, pero se va a convertir nuevamente en el mainstream. Quiero yo pensar que para finales de esta década el hard rock va a ser algo más importante, tanto como lo era a finales de los 80s. Curiosamente, algunas bandas como Stryper, como Skid Row, que fueron importantes en aquella época, están retomando, están sacando nuevos discos muy interesantes, más pesados, con más valor musical y menos superficialidad, lo cual es bueno. Incluso los Guns N' Roses han retomado su carrera, ya están haciendo giras otra vez. Entonces creo que estamos viviendo un renacimiento del hard rock en una época post pandemia, en la que se necesita ser muy positivo, muy echado hacia adelante, y probablemente eso no lo tiene ni el grunge ni el rock alternativo. Entonces es un momento, es una temporada, es una época, es un tiempo que el hard rock está aprovechando para renacer, para volver a tomar fuerza e impulso y volver a convertirse en un mainstream, por así decirlo. Y yo creo que este es un momento importante que está viendo, que está observando Sammy Hagar, y por ello está aprovechando el momento, el impulso, para relanzar su carrera como solista, por así decirlo, con un disco muy interesante, un disco de unos riffs muy poderosos, de una producción bastante interesante, de una potencia vocal que está poniendo en despliegue, y tratando de conciliar de forma bastante inteligente el rock duro. Es un disco de rock durísimo, es un disco estridente, pero Sammy Hagar sabe cómo imprimir dosis interesantes de buen pop, que era algo que tenía como característica su etapa solista, y fue algo que supo imprimir muy bien, de manera brillante, durante su estancia con los Van Halen. Diría Sammy Hagar que se reuniría de forma casual con Ted Templeman para preguntarle ciertos aspectos que él veía como pieza clave del sonido de los Van Halen,
y que quería sumarlos a la producción del Crazy Times, sobre todo en el tema de que obviamente tiene como arma secreta a Michael Anthony, que sus voces, sus coros eran parte fundamental del sonido de los Van Halen. Entonces eso lo trata de retomar y definitivamente lo aplica de buena manera. Hay algo de ese sonido que tenía tan peculiar, tan particular, que agregaba Michael Anthony a los Van Halen. Lo aplican en este disco de manera muy interesante, de manera muy buena, de manera extraordinaria, pudiera decir, y eso suma al sonido. Creo que Sammy Hagar quiso darle un sentido al nombre de su grupo, The Circle, en el sentido de que realmente se mostrara, realmente se plasmara por qué el círculo en este disco. Sí, hay rock estridente, estruendoso, hay un buen trabajo en las baterías de Jason Bonham, hijo del legendario John Bonham de los Led Zeppelin. Hay algo de ese sonido pop, de esas vocales tan particulares de Michael Anthony en los Van Halen, sí lo hay. Y pues obviamente están las vocales de Sammy Hagar poderosas, estilo hard rock, heavy metal, y los riffs de guitarra con influencia de blues, un blues muy duro de Big Johnson. Definitivamente todos estos elementos aparecen, están bien mostrados, plasmados en el disco, están bien trabajados. Es un muy buen disco. Hay por ahí un cover de Elvis Costello, bien hecho, tocado de forma muy dura, muy estridente, que es parte de esta orientación pop que tiene Sammy Hagar, este talento para hacer música pop que tiene Sammy Hagar, y que en definitiva lo está plasmando en este disco. Crazy Times tiene apenas unos días de publicado. Seguramente, o más bien dicho, ya está Sammy Hagar en gira con su banda. Seguramente el señor Hagar va a saber ondear la bandera del hard rock de una forma muy honrosa, de una forma muy digna, de una forma muy interesante. Y lo que vamos a ver a partir de la segunda mitad de la década de los 20s es un incremento en las bandas de hard rock, heavy metal. Hay un renacimiento que sin duda se está dando, que lo están impulsando veteranos de este género, pero que obviamente va a despertar interés en las nuevas generaciones. Pienso que el hard rock, el heavy metal va a tener un interesante renacimiento a partir de la mitad de la década, y pienso que el Crazy Times es parte fundamental de lo que va a suceder, de lo que se está dando, de la música nueva que va a surgir. Más guitarras, más baterías, más bajos, más vocalistas poderosos como el señor Sammy Hagar, que prácticamente retoma su carrera solista. Ahora sí, renace con un impulso que da bastante gusto escucharlo, que da bastante gusto apreciar este Crazy Times, de lo mejor que ha hecho el señor Sammy Hagar en años, de lo mejor que ha hecho el señor Sammy Hagar como solista, y de lo mejor que hemos escuchado a Michael Anthony, a Jason Bonham y a Big Johnson en años. Enhorabuena, Crazy Times es un disco que vale mucho la pena escuchar, muy recomendado. Abran, señores, abran, damas y caballeros, sus oídos nuevamente, por favor, al hard rock y al heavy metal, porque definitivamente están de regreso.